Vamos a hablar entonces sobre los cuidados post cirugía ortognática. Esta es una cirugía de gran envergadura, por lo tanto requiere que estés preparado y que sepas lo que tienes que hacer después de ella. La cirugía ortognática se realiza bajo anestesia general en una clínica u hospital y va a tener una hospitalización que dura entre 48 a 72 horas. Las primeras horas de la cirugía necesitan de la aplicación de frío local. Esta aplicación de frío es clave para el manejo del edema y la hinchazón y se realiza por medio de compresas frías que se van cambiando cada 20-30 minutos durante las primeras 48 horas. El reposo, las primeras 24 horas, es absoluto en cama, semisentado. Y muchas veces al salir del pabellón se realiza la colocación de elásticos en la boca que van a guiar la nueva mordida u oclusión que el cirujano deja después de la cirugía. La realimentación es líquida y es iniciada una vez que el equipo de anestesia así lo ha indicado. En general, algunos pacientes pueden experimentar momentos de náusea o falta de ganas de realimentarse y por lo tanto la realimentación se hace con cuidado siempre que el paciente así lo acepte. La mayoría de los alimentos que se pueden recibir serán de consistencia líquida pero además fría. Algunos pacientes van a tener colocados parches de tipo compresivos en la cara por 24 a 48 horas para manejo del edema y la hinchazón. Otros pacientes pueden presentar periodos de somnolencia, que es básicamente por la cirugía, por la anestesia o simplemente porque se encuentran un poco cansados post la cirugía. Sin embargo, esto es transitorio. Además, pueden presentar adormecimiento en la cara y esto se los voy a contar un poquito más adelante para que sepan de qué se trata. Una vez que han pasado 48 y 72 horas del periodo de hospitalización, el paciente es dado de alta con una serie de indicaciones que debe seguir. Una de ellas, y una de las más importantes, es el no permanecer en cama. Debe movilizarse, el paciente debe caminar o tener periodos de estar sentado, pero nunca en posición horizontal absoluta. Es importante que el paciente se movilice. La alimentación o el régimen alimenticio que el paciente debe seguir debe ser de tipo papilla. En general, alimentos que sean ricos en proteínas y minerales, pero en consistencia papilla, ya sean fríos o calientes, a tolerancia del paciente. La higiene oral es sumamente importante porque de esta manera nos aseguramos que el postoperatorio también se mantenga de buenas condiciones. El mantener los labios lubricados también es de suma importancia y para esto se pueden ayudar de ungüentos que existen muchos en el mercado, tipo crema, que se aplican en los labios, de manera que el paciente no vaya a tener heridas por resequedad de los mismos. En casa, el paciente sigue con indicaciones de medicamentos de tipo de analgesia o antibióticos en caso de ser necesario. Y estos medicamentos en general se administran en manera expresible, es decir, de forma líquida, o algunos se pueden moler, o incluso a manera de suspensión, de forma que el paciente los pueda consumir. Cuando uno está con medicamentos puede presentar molestias gástricas y por eso es importante apoyarse siempre con el consumo de probióticos de tipo chamito. La higiene oral con enjuagues de tipo clorexidina es de suma utilidad porque nos ayuda a mantener la zona operatoria muy limpia. Para ello se pueden apoyar con los enjuagues bucales que existen en el mercado y que ustedes ya conocen, además de la higiene apoyada por cepillo, pasta dentífrica y considerando que muchas veces es difícil hacer buena higiene, se recomienda el tener apoyo con irrigadores bucales que pueden ser de tipo manual, eléctrico o inclusive con una jeringa plástica. Algunos de los pacientes mantienen elásticos por un periodo de 15 a 20 días post cirugía. Estos elásticos se manejan de acuerdo a las indicaciones que haya dado su cirujano y es importante que sepan cómo mantenerlos de la forma más limpia posible para evitar complicaciones. Inclusive hay pacientes que aprenden y se les indica cómo cambiar estos elásticos. Así que es importante en ese punto mantener siempre las indicaciones que su tratante les proporcione. Una de las preocupaciones mayores es cómo manejar el edema o la hinchazón. Primero deben considerar que esto es normal,
que va a evolucionar de a poco y que los primeros 15 días el manejo de este edema o hinchazón son clave para una buena recuperación. Algo importante es no mantener la boca rígida, es decir, tienen que gesticular, hablar y hacer pequeños ejercicios de motricidad. Estos ejercicios se ven apoyados con la ayuda tanto de kinesiología como de fonoaudiología. Y estas derivaciones se hacen después de los primeros 15 días de la cirugía. En el intertanto, el paciente puede empezar a gesticular, a masajear y a tratar de mantener los labios con movilidad, de tal forma que vaya ayudando para cuando le toquen sus sesiones con kinesiología y fonoaudiología. Otra de las experiencias que uno tiene después de la cirugía ortognática es el adormecimiento o hipoestesia. Esto es normal y es esperable por la anatomía de la zona donde se realiza la cirugía, donde existen nervios que le dan la sensibilidad a la zona de las mejillas, a la zona de los labios y del mentón. En la foto ven una cuadrícula donde está la zona que experimenta mayor adormecimiento. Esto es transitorio y empieza su recuperación desde el mes, alcanzando un pic de recuperación a los 6 meses hasta el año. Van a tener sensaciones distintas que pueden ir desde un pequeño hormigueo hasta unas pequeñas pinchacitos o incluso sensaciones de tipo como electricidad en el mentón y en los labios. Todo esto es muy normal y hay pacientes que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Lo importante es que las sesiones tanto de kinesiología como de motricidad orofacial, más los masajes y o drenaje, van a ayudar a que esta recuperación alcance su mayor pic. Pasado el mes, se vuelve prácticamente a la normalidad en la mayor parte de los casos. Los pacientes que realizan deporte de alto impacto podrían retomar a los 2 meses. Es importante tomar esto en cuenta, ya que existen deportes en que no es solamente el impacto que hace el paciente, sino el peligro de recibir un codazo, un pelotazo o un empujón. Por lo tanto, dependerá en el caso específico de cada paciente cuándo retoma y de qué forma retoma la práctica de su deporte. Las radiografías y o escáneres de control se van a recibir prácticamente al mes. Es importante considerar que en la mayor parte de los casos se reinicia la ortodoncia o el control con el ortodoncista a los 20 días. Recuerden que después de la cirugía hay un periodo de contención en el que seguirán utilizando frenillos. Es importante mantener siempre el contacto con su tratante para una correcta evolución. Los cambios son grandes, a veces cuesta acostumbrarse a ellos, porque hay un cambio funcional y también un cambio estético, es decir, va a cambiar la manera en cómo mordían su oclusión, pero también va a cambiar su cara. Y algunos pacientes podrían necesitar algún tipo de apoyo psicológico para enfrentar estos cambios. Y es importante entonces siempre considerar que puede ser necesario este tipo de apoyo. La cirugía ortognática trae cambios funcionales y estéticos y va a cambiar tu vida de manera muy positiva. Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme.